Bienvenidas y bienvenidos a la edición del mes de marzo de Diálogos NSC. Estos son encuentros virtuales y son una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. La intención de Diálogos NSC es hablar acerca de distintos temas en torno a la conmemoración de alguna fecha internacional. En este caso, bueno, hoy es 28 de marzo de 2023 y queremos conmemorar el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Mi nombre es Carmina de la Luz, soy periodista de ciencia, medio ambiente y salud. Agradezco mucho la invitación para moderar este diálogo virtual sobre el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. También quiero agradecer la colaboración del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos la transmisión en vivo de este diálogo virtual por Facebook y a través de la página NSC Iberoamérica. Para que conozcan a nuestras invitadas de este diálogo virtual, les presentamos este video con una breve trayectoria de cada una. Eva Ramón Gallegos, México. Es profesora colegiada de la sección de estudios de posgrado e investigación del Instituto Politécnico Nacional y jefa de laboratorio de citopatología ambiental. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es parte del comité editorial del International Journal on Hand-on Science. Es revisora de artículos de revistas internacionales de prestigio. Arcelia Varela, México. Oncóloga quirúrgica egresada por la Universidad de Guadalajara. Es formadora de promotores de la salud femenina y de la detección oportuna de cáncer. Es miembro del Colegio Departamental de Clínicas Médicas y de las Academias de Oncología, Endocrinología y Obstetricia. Carmina de la Luz, México. Periodista de ciencia, tecnología, salud y ambiente. Fue nominada en 2020 al Fetish of Journalism Award for Best Investigative Reporting. Sus investigaciones han sido apoyadas por el Howard Hughes Medical Institute, la International Women's Media Foundation, Biocodex Microbiota Institute y Climate Tracker. Bueno, pues estamos de vuelta después de esta breve introducción de nuestras dos especialistas del día de hoy. No se van a arrepentir, tienen mucho material para compartirnos y por eso les invitamos a que anoten todas sus preguntas y comentarios en esta transmisión en vivo a través de Facebook NSC Iberoamérica y Canal 44. Para más adelante hacer esta dinámica de preguntas y respuestas con nuestros invitados. Vamos a iniciar ahora sí la conversación, el diálogo, y quiero empezar con un contexto general del tema que hoy nos reúne. El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud. Tan solo en 2020 esta enfermedad provocó 342,000 muertes. Y resulta que más del 90% de esos fallecimientos ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos, como lo es México y como lo son otros tantos países de Iberoamérica. Por lo tanto, es un tema que nos compete y nos compete mucho. Así que lo primero es que me gustaría analizar aquí con las expertas sus causas. Y al respecto, la misma OMS dice que el 95% de los casos se debe al virus del papiloma humano o VPH por sus siglas. Vamos con la primera pregunta y es para la doctora Eva. Doctora, ¿puedes contarnos qué es el VPH y qué tan común es una infección con este virus? Claro que sí, Carmina. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, el virus del papiloma humano es un agente infeccioso que está formado por moléculas de DNA circular asociado a proteínas como todos los virus. Bueno, algunos son de RNA, en este caso el virus de papiloma es de DNA y puede estar inactivo hasta que se incorpora o infecta una célula del cuerpo humano. Y hasta entonces puede entrar esta célula y puede quedarse estático, podemos decir, de forma episomal, fuera del núcleo, o puede entrar hasta el núcleo.
Infecta los epitelios como la piel y las mucosas. En la piel puede causar verrugas, que son las verrugas comunes que a veces nos suelen salir en las manos, en los pies, ¿no? Y estos son de virus de bajo riesgo, no hay que preocuparse de los tipos 6 y 11. Pero también puede infectar a las mucosas y ahí sí causa lesiones y tumores, como es en el caso del cérvix uterino, en la vagina, en la vulva, en área perianal, en la boca, en la faringe. Y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer ha clasificado 12 genotipos como virus de alto riesgo que pueden generar estas lesiones y esos tumores, que son los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. Entonces, eso les puedo decir de qué es el virus y qué infecta. Muchísimas gracias, doctora Eva. Ahora me gustaría ir con la doctora Arcelia. ¿Nos puedes decir de toda esta gama de diversidad, cuáles son los tipos más preocupantes para especialistas como tú que te dedicas a la oncología? Los oncólogos, los ginecólogos, pero básicamente los oncólogos, que somos los encargados de llegar hasta el final con estos pacientes, nos preocupan los virus del papiloma que inciden en la formación de neoplasias de cérvix. Esto es para nosotros importante y encontramos más cantidad de cánceres cervicales con los números 16 y 18. Sin embargo, bueno, pues no dejamos de considerar que es un gran número de virus del papiloma, como lo mencionó la doctora Eva, pero en los estudios que nosotros hacemos con las biopsias o con las colposcopías, lo que más encontramos es 16 y 18. Un 70% de los cánceres están desarrollados debido a la inclusión celular de estos dos virus, sin dejar pues de considerar 31, 33, 45, 52, 58, que cuando nosotros hacemos estudios especiales de clasificación de VPH en un PCR, pues los podemos encontrar también. Pues muchísimas gracias a ambas por esta introducción conjunta, ¿no? A qué es el virus de papiloma humano o VPH y cuáles son los tipos dentro de toda su diversidad que más nos tienen que preocupar desde el punto de vista del riesgo de cáncer. Vuelvo con Eva. Mi pregunta para ti, doctora Eva, es ¿cómo se transmite ese virus? ¿Cómo es que llega al cuello uterino del que ya nos hablaba Arcelia y que es de lo que más preocupa y empieza a hacer daño? Bueno, la transmisión más frecuente de la infección por el virus del papiloma es por relaciones sexuales. Y hay varias formas que creo que vale la pena aclarar. Lo primero es el contacto sexual con una persona infectada, que este contacto puede ser vagina-pene, pene-ano, boca-vagina, boca-pene, boca-ano, vagina-vagina. También puede ser por contacto sexual sin penetración. Incluso puede ocurrir una autoinoculación de un mismo sitio de una persona. Una persona se puede autoinfectar, o sea, de un sitio donde tenga el virus, lo puede pasar a otro órgano, podemos decir. Esto puede ser manual genital o también puede ser por fomites. Los fomites pueden ser cosas, ¿verdad? Cosas que puedan quedar infectadas y que uno puede usarlas y de esa manera infectarse, como es en mucho menor frecuencia, por supuesto, pero sí hay reportes en donde se ha visto que a través de la ropa interior infectada, por guantes quirúrgicos, por pinzas de biopsias, por intercambio de juguetes sexuales, por ejemplo, ¿no? Y la transmisión vertical, que también se da en mucho menor medida, es la que se genera cuando nace un bebé. Y es cuando que a través del canal del parto, una madre infecta a su hijo y resulta esto en una condición llamada papilomatosis respiratoria.
Hay otro concepto que se ha empezado a usar con mayor frecuencia, que es el efecto del campo del virus del papiloma. Y este término se refiere a la afectación de diferentes localizaciones. Por ejemplo, la localización simultánea, ya sea como sincrónica, o sea, que pueda ocurrir al mismo tiempo, o sea, que tenga una infección una persona en el cuello uterino, pero también tenga virus a nivel vaginal o en la vulva o al nivel anal. O sea, puede ser entonces sincrónica, o sea, al mismo tiempo tener infecciones en diferentes partes, o metacrónica, que pueda aparecer posterior, ¿no? O sea, que se le haya eliminado a lo mejor el virus del cuello uterino y que después aparezca en la vulva, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar acerca de la transmisión. Perfecto, Eva, muchas gracias. Y eso da pie a la siguiente pregunta, ¿no? Arcelia, Eva ya nos contaba, pues, en qué consiste la infección, la llegada del virus. Y ahora quisiera que tú nos contaras qué es lo que hace que esa infección por VPH, digamos, evolucione o se convierta en cáncer. Cuéntanos, por ejemplo, si hay algunos factores de riesgo o algo que haga que se active. La mayoría de la población estamos expuestos en algún momento de la vida a una contaminación de alguno de los tipos de papilomavirus. Y bueno, esto infecta de momento, pero se queda en forma latente en la superficie de las células que contaminó. Nosotros vemos con frecuencia, pues tanto Eva en los estudios como los oncólogos clínicos o los ginecólogos, vemos lesiones que son subclínicas, que apenas están en forma latente, que no están en forma activa, y entonces sabemos que es una bombita de tiempo y que tenemos que manejar algunos factores de riesgo, como por ejemplo las múltiples parejas sexuales que hacen un sumativo de los números o de los tipos de virus que nosotros podemos tener. El otro sería las adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, de los más graves. Se le suma, por supuesto, el uso de anticonceptivos y la exposición a algunas sustancias que en un momento dado actúen como cofactores agresores capaces de provocar una fase de iniciación en esa célula que ya está contaminada. Entonces sería muy importante controlar estos factores de riesgo en nuestra población, porque no podemos a veces controlar la primoinfección de un virus de papiloma, pero sí podemos incidir en disminuir estos factores de riesgo, en aumentar algunas medidas para tener un mejor sistema autoinmune, porque después de todo, una gran parte, casi un 80% de estas contaminaciones se resuelven solas, se resuelven gracias a un sistema inmune íntegro o estimulado por nosotros en una forma pasiva o en una forma activa, con vacunas o con medidas que restrinjan estos riesgos. Es decir, me gustaría profundizar un poco más en esta parte. Tener VPH o identificar la presencia de VPH, más adelante diremos cómo es que se hace, no es equivalente necesariamente a cáncer, pero sí es una alerta, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes los médicos, como esta distinción entre la infección y el momento en que ya podemos decir es cáncer? Bueno, a veces llega a ser un tiempo tan largo, el virus de pronto se queda en fase latente por mucho tiempo, sin desencadenar una iniciación de multiplicación celular mutante, anárquica, descontrolada, capaz de desencadenar un cáncer. Y la otra cosa es, no todos los virus, no todos son capaces de desencadenar un cáncer. O sea, el hecho de tener un VPH no me está condenando a tener un cáncer más adelante, sobre todo si acudo
a un control médico, a una clasificación adecuada de los grupos de riesgo, y entonces la célula que esté dañada es detectada a tiempo. No importa si es en forma latente, no importa si ya está bajo un periodo de activación, pero que sea detectada. Esto es, yo creo, lo más importante para que nosotros podamos disminuir estos factores de riesgo, encontrar estos daños, estas inoculaciones virales que se dieron mucosa a mucosa, piel a piel, contacto a contacto a través de una vía de entrada, de una fisura, y que dejaron esas células marcadas, pues por decirlo de alguna manera, marcadas, pero esta fase no desencadena cáncer. No si nosotros controlamos adicciones, reforzamos sistema inmune y estamos pendientes. De hecho, muchos artículos que nosotros leemos dicen, fase latente no necesariamente requiere tratamiento. Fase latente significa que puede quedarse ahí por un tiempo largo sin evolucionar bajo estricta vigilancia médica. Esto es importante porque tenemos la primera relación sexual como el primer dato de la historia natural de la iniciación de un cáncer de cérvix. Entonces, nuestro primer dato es el primer contacto sexual sin preservativo. Contamina a una mujer y se puede quedar por años. Yo he tenido pacientes que 20 años después, sin haber tenido otra pareja, sin continuar actividad sexual, llegan a una fase de activación. Y antes de eso, estuvieron muy bien. Solo tuvieron un contacto. Me viene a la memoria el caso de esa señora que solo tuvo un contacto prenupcial. La boda no se realizó porque él tuvo un accidente, su pareja, no se realizó la boda, ella no volvió a casarse y ella desarrolla un cáncer epidermoide aproximadamente 25 años después de ese contacto sexual. Así es VPH, o sea, necesitamos estar pendientes. Y la historia del contagio de la primera relación sexual sin preservativo, cuando hablamos de cáncer de cérvix, obviamente el preservativo no nos va a cubrir vulva, no nos va a cubrir pubis, no nos va a cubrir otras partes, otras regiones, a donde no puede, pues, a donde no puede. Y este control o esta etapa en la que podemos reforzar el sistema inmune y mantener esta etapa de latencia es muy interesante porque es la que nos permite disminuir nuestra tasa de mortalidad de cáncer de cérvix. Y por supuesto, la detección oportuna nos hace tener tratamientos eficaces en las primeras etapas de crecimiento que son curativos. Dependemos de algunos factores como sabemos pues si es una clasificación epidermoide o si es un adenocarcinoma, la sensibilidad a los diferentes tratamientos que tenemos. Pero la idea es no llegar hasta allá. La idea es controlar el inicio de la vida sexual de nuestras jovencitas ya protegidas y que ese primer contacto que las pone, que las expone, quede bajo control en un reforzamiento inmune a partir de ahí. Perfecto, Arcelia. Vamos a volver contigo con más detalles al respecto. Ahorita me gustaría regresarme un poco al dato que quedaba en la introducción. Esto de que el 90% de las muertes por cáncer de cuello uterino suceden en países de bajos y medianos ingresos. Eva, ¿a qué le atribuyen esta estadística? ¿Qué pasa en nuestros países? Bueno, aquí son muchos factores, podemos decir, es una acumulación de factores. Están los gubernamentales, por ejemplo, que ha habido un rezago y los programas para el control del cáncer pues se han iniciado tarde, ¿no? Para que tengamos una idea, el primer programa gubernamental se inició en la década de 1990 en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Hace apenas pues 30 años, ¿no? Y el bajo presupuesto que se dispone para las campañas
y servicios, seguimientos y tratamiento. Para que tengamos una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, el primer programa que se implementó para la búsqueda del cáncer de cervix con la citología fue en 1950 y se intensificó en 1960 y para finales de 1960 ya tenían una cobertura del 25% de haber muestreado a mujeres entre 20 y 30 años. En México la cobertura se refiere al porcentaje de mujeres que han sido muestreadas, ¿no? En este caso por Papa Nicolau. Entonces, en México, ese porcentaje de cobertura que se reportó, el último reporte que se tiene fue en 2018, es del 36.4%, para que tengamos una idea, ¿no? Hay varios países en Latinoamérica que es importante mencionarlos, como por ejemplo Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Cuba, que ellos tienen una cobertura del 70 al 91%. Entonces, pues algo no estamos haciendo en los demás países. Hay países que obviamente ni siquiera tienen un programa, también dentro de América Latina, no tienen un programa para la búsqueda del cáncer y pues no hay datos, ¿verdad? No hay datos epidemiológicos al respecto. Eso es por un lado la parte gubernamental, ¿no? Otra parte es la baja escolaridad de la población y por lo mismo las personas ignoran la importancia de realizarse un ensayo como la citología del Papa Nicolau, ¿no? Falta acceso a la información, ya que a veces se cuenta con los servicios de salud pública y las personas no acuden a los servicios, ¿no? Ni a los servicios que ofrecen las instituciones públicas, como por ejemplo el IMSS, el ISSSTE, y no nada más eso, o sea, a lo mejor también tengan acceso al servicio privado, pero tampoco asisten, ¿no? Esto es porque no le han visto la importancia. Otros factores son relacionados con la pobreza. Las personas a veces ni siquiera tienen el dinero para pagar el transporte, ¿no? Y esto va aunado a que muchas mujeres pues no viven en el área urbana y para ellas es muy difícil acceder a los servicios de salud. Yo en algunos proyectos en los que he estado, se tienen que ir a mostrar a las comunidades porque traer a una persona implica más logística, ¿no? Invertir más en logística que ir. Entonces, pero eso es porque andamos en un proyecto. Pero si no, esas personas pues no se muestrearan, ¿no? Y nosotros muestreamos mujeres que tenían 40 años y que nunca en su vida se habían hecho alguna prueba de Papa Nicolau, ¿no? Hay factores culturales también, como por ejemplo la pena y la vergüenza de que les vayan a ver sus partes íntimas, ¿no? Por la religión o a veces no por la religión, por decisión propia, o sea, se mueren de la pena, pero y les importa más que su vida o que su salud, ¿no? Entonces es algo muy triste, porque a lo mejor tengan el conocimiento, tengan el dinero, pero simplemente por la pena no van, ¿no? Y las últimas, que yo creo que es, bueno, el último de los motivos que yo consideré y que, bueno, he leído, pero también he visto de cerca, es el machismo que todavía existe, ¿no? Que muchas mujeres todavía piden permiso para ir a ver hacerse un estudio de este tipo. Y entonces el marido pues no quiere, o ellos dicen, no quiero que ningún hombre revise a mi mujer, ¿no? O sea, que nadie vea a mi mujer, sí, pero no le has preguntado a tu mujer si ella se quiere analizar, ¿no? Si quiere hacer un estudio. Y son mujeres que, pues que han dado su voluntad, ¿no? O sea, y pues no las puedes mover, ¿no? Aunque ellas pueden decidir, pues están todavía en ese sistema, ¿no? De obediencia que a veces tienen a sus parejas. Bueno, quisiera comentar que pues actualmente la OMS ha sacado unos objetivos de la estrategia para la eliminación del carcinoma cervicuterino y que lo que se pretende es que se erradique totalmente
el cáncer cervicuterino o esté erradicado en el 2030. Y hay 3 estrategias muy importantes que me gustaría mencionar. Una es que el 90% de las niñas hayan sido vacunadas contra el virus de papiloma máximo a los 15 años, ¿no? Que el 70% de las mujeres se hayan sometido a una prueba de detección de alto rendimiento a los 35 años y de nuevo a los 45 años. Hayan tenido, podemos decir, prácticamente en su vida, a los 45 años, ya 2 muestreos, ¿no? O sea, pareciera que son poquitos, porque a lo mejor en otro ambiente las mujeres nos hacemos cada año un Papá Nicolau, ¿verdad? Eso es como costumbre, hasta lo tiene uno en su calendario, pero la verdad es increíble. Pero ya con que 2 mujeres a los 40, con que las mujeres a los 45 años se hayan muestreado en 2 ocasiones, la verdad eso va a asegurar mucho la reducción. Y finalmente que el 90% de las mujeres a las que se le haya diagnosticado el carcinoma cervicuterino pues estén en tratamiento, porque como lo decía, como lo decía la doctora Arcelia, realmente sí se puede tratar el cáncer cervicuterino en sus primeras etapas y se pueden salvar las mujeres. No significa, no es sinónimo de muerte tener una lesión o tener el virus, pero se tienen que atender, ¿no? Entonces es algo que también ya como la Organización Mundial podemos decir, se tienen como metas y están participando la mayoría de los países del mundo, ¿no? Y bueno, es lo que puedo comentarte, Carmina. Gracias. Gracias, doctora Eva. Muy interesante. Yo espero que este diálogo NSC contribuya precisamente a esa meta, ¿no? A través de información verificada, a través del conocimiento que ustedes nos están compartiendo. Y me gustaría permanecer contigo, doctora Eva, para que nos cuentes de uno de estos aspectos que ya hablabas, que es la detección. ¿Cómo es que se detecta el BPH? ¿Cuáles son las pruebas? Y también cuéntame a partir de qué momento se tiene una que iniciar a hacer estas pruebas y cada cuánto la periodicidad. Bueno, la prueba podemos decir básica de cribado o de muestreo es la citología de Papá Nicolau, ¿no? O sea, se llama citología porque se raspan células del cuello, se untan sobre una laminilla, se tiñen y se observan al microscopio. Entonces, esa prueba es muy importante porque nos permite ver si las células están sanas o no lo están, ¿no? Pueden estar apenas enfermas, o sea, en las primeras lesiones, en los primeros pasos del cáncer, o también da indicios de que podrían estar infectadas por el virus del papiloma. Sin embargo, esta prueba es importante que se acompañe de la colposcopía. En la colposcopía lo que se hace es el ginecólogo observa con una especie de microscopio, observa cómo está el epitelio del cuello uterino. Y entonces si es rosita, bonito, homogéneo, no tiene nada. Pero ya si se empiezan a ver pequeños cambios de rugosidad, tienen técnicas especiales en donde usan un ácido acético que va a precipitar las proteínas y se ve como un mapa mundi, o sea, una cosa así, o sea, como para que tengan un poco la idea, ¿no? Y entonces ellos ya con un entrenamiento especial que tienen pueden identificar si hay una lesión o si hay infección del virus del papiloma. Entonces, si ahí ellos ven que hay una lesión o el virus del papiloma, con unas pincitas cortan un pedacito de tejido y ese se manda con un patólogo y el patólogo con su expertise indica si hay una lesión o sea que es un inicio del cáncer o si hay cáncer o si también hay probable infección con el virus del papiloma. En todas estas técnicas que les he mencionado, tanto la patología como la colposcopía y la citología, todas ellas me pueden sugerir que hay virus del papiloma, pero no me pueden asegurar.
La única prueba que asegura si hay virus del papiloma es la prueba que busca el DNA del virus, que se llama reacción en cadena de la polimerasa o PCR, así se pide en los laboratorios o en las clínicas, ¿no? Y esta es una prueba de replicación de copias, o sea que, y tiene la sensibilidad de una copia. Si hubiera una copia, empieza a hacer muchas copias, y eso los biólogos moleculares ven si da positivo o negativo, ¿no? Y entonces, con esas 4 pruebas es posible tomar una decisión. El conjunto de estas pruebas suele ser elevado, ¿no? De precio. Entonces, lo que hacen la mayoría de los ginecólogos es pedir el Papá Nicolau y la colposcopía. Y la PCR cada vez se está pidiendo más. Pero ya ellos, con su experiencia, pues sabrán dirigir al paciente hacia el tratamiento más conveniente. Y es que todas las pruebas son complementarias, ¿eh? Porque te quiero decir, mira, haz de cuenta que este es el cervix, o sea, mi puñito, este es el cervix, entonces el Papá Nicolau lo que hace es raspar con una palita, podemos decir, y eso se unta en una laminilla, pero, y si encuentras algo, no sabes en dónde está. Y entonces ahí entra la colposcopía, porque la colposcopía ya te señala en dónde está y puedes tomar una biopsia. Y el cepillado que se hace en el canal y también alrededor para buscar el virus, de la misma manera, no te sabría decir en dónde está. O sea, te va a decir si hay virus, pero no te dice si está. Siempre manejamos el cuello uterino como si fuera un reloj, no sabemos si está a las 12, a las 6, a las 3, a las 9. Entonces, por eso es muy importante la complementación de estas pruebas. Pero lo más importante es que asistan con un médico especialista y que se dejen orientar, ¿no? Que se dejen orientar más que si empiezan a leer en el Google información que a veces no viene de sitios oficiales. Entonces, pueden entrar a muchos sitios oficiales, ¿no? Para documentarse, porque es muy importante, pero lo más importante es que acudan con un especialista. Me preguntabas de la frecuencia también, ¿no? Sí, la frecuencia y el inicio, ¿en qué momento, a partir El de qué momento? inicio, sí, el inicio es a partir de que se empiezan a tener relaciones sexuales. A partir de la edad no sé, a los 6 meses de haber empezado a tener relaciones sexuales, es importante que se hagan, ya empiecen de rutina cada año. Bueno, precisamente la YAR ha sacado que si salen negativos en 2 años seguidos, se puede dejar por 3 años sin revisarse, ¿no? Sin embargo, eso va a depender de las costumbres que tenga la persona, porque si la persona tiene múltiples parejas sexuales o su pareja a su vez a lo mejor ella no tiene múltiples parejas, pero la pareja sí tiene varias, ¿no? Entonces, no es confiar, o sea, no es de la suerte. Aquí es de que hay que ser consciente y responsables y saber en qué riesgo está la persona. Entonces, si es así, yo recomendaría que se hiciera una vez al año, ¿no? Ahora, hay unos virus de papiloma que son altamente oncogénicos y que se están empezando a conocer. Hay varios virus que ya se conocen muy bien, como el tipo 16 y 18, pero hay otros que se tienen como probables oncogénicos porque no hay suficiente evidencia epidemiológica ya para clasificarlos. Entonces, con esos virus hay que tener cuidado porque a veces en 6 meses ya te generan una lesión de alto riesgo. Por eso, lo más recomendable es hacerse una vez al año un estudio, ¿no? Y es muy importante hacerse la PCR, ¿no? Porque como les decía yo, se complementan las pruebas y ahorita me estoy acordando que también hicieron un trabajo muy interesante, un metaanálisis, en donde en estos metaanálisis un metaanálisis es un análisis de análisis, y en estos metaanálisis juntan datos de muchos trabajos, y entonces juntaron un estudio, bueno, fueron 500 estudios más bien los que juntaron y
y juntaron una N de mujeres de 2,5 millones de mujeres, en donde vieron que, bueno, eran mujeres de 15 años o más, ya con vida sexual activa, y que presentaban citología normal. Y al hacerles el estudio de estas citologías que habían salido negativas, podemos decir, el 15% tenía virus del papiloma. Y el 15% de todas esas mujeres a las que se les había dado un Papa Nicolau negativo, podemos decir, tenía virus del papiloma humano. ¿Y de qué tipos? El 70% eran de tipos carcinogénicos. Entonces, de ahí la importancia, por favor, de agregar la prueba de PCR. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, doctora Eva. Y entonces esto nos da pie a la siguiente pregunta, que creo que es una que se hacen las pacientes y yo creo que todas las mujeres en general, ¿no? Cada vez que nos vamos a revisar es una duda, bueno, ¿y qué pasa si salgo positiva a VPH? Entonces pasaría contigo, doctora Arcelia, que nos comentaras qué pasa justamente si alguno de estos estudios que nos describió la doctora Eva salen positivos. Cuéntanos a detalle qué seguimiento les dan ustedes, los médicos, a la paciente para evitar complicaciones y prevenir el cáncer. Muchas gracias. Muy completa tu explicación, Eva. Y Carmina, muchas gracias por la invitación a la participación en esto de ver el manejo. Nosotros iniciamos, igual que los ginecólogos, a valorar la clasificación de Papa Nicolau, que es del 1 al 5, donde nosotros encontramos una clase 1, que es lo primero que inquieta a las mujeres, les hace pensar que a lo mejor tienen un cáncer en etapa 1, y entonces uno les explica que una clase 1 pertenece a una descripción de Bethesda de células normales. De ahí seguiríamos a la clase 2, en donde podríamos encontrar efectos inflamatorios por alguna bacteria o por alguna contaminación de Gardnerella, de Trichomona, de cualquier otra bacteria, pero un proceso inflamatorio. A veces no hay infección y el contacto sexual cotidiano hace que tengamos una clase 2. Empezamos a preocuparnos cuando tenemos una clase 3, porque en la clase 3 nosotros tenemos cambios en la estructura, en la morfología de una célula normal. Ya ahí podemos ver, cambios en el núcleo, cambios en la cromatina, cambios en la membrana, en el citoplasma, y así son descritos. Entonces nos hace pensar que estamos ante una célula que está contaminada en su ADN y que probablemente esta paciente necesite la continuidad de sus estudios. Es imprescindible que en la misma revisión ginecológica agreguemos una prueba de Schiller a su colposcopía y que la primera revisión sea siempre bajo un microscopio de un colposcopio, de una colposcopía. Esto significa colposcopio, simple y sencillamente ver la vagina con diferentes tipos de aumentos, tener una definición más clara de los epitelios que ahí están. A veces vemos un cérvix hermoso al poner el espéculo vaginal, pero al empezar nosotros a aplicar sustancias reactivas como el ácido acético, al empezar a limpiar las leucorreas o los desechitos normales que están en vagina, nos encontramos con epitelios que, como bien nos decía la doctora Eva, que están ya dañados, que están marcados y que entonces vemos que se pintan o se despintan, si lo viésemos de esa manera, pero al inicio el ácido acético lo que hace es remarcarlos en un color blanco, como si fuesen de papel o de apresto, decía yo, con eso que pintábamos antes los zapatos. Nos da idea de que ahí está el daño. Complementamos esta colposcopía con precisamente la solución de yoduro de potasio al 3%, y esto es una prueba de Schiller. La prueba de Schiller es imprescindible en una colposcopía bien hecha, completa, porque nos va a marcar precisamente la zona de daño. Cuando no tenemos esto a la mano, por ejemplo en las zonas rurales, lo que hacemos es un muestreo. Lo que hacemos es un muestreo justo considerando las manecillas del reloj, de tal manera que tendremos una biopsia de al menos 2 milímetros de cada cuadrante del cérvix.
Mi paciente, como dices tú, se asusta, me dice, ¿cómo? Salí mal en mi papá Nicolau. Hay que explicarle el contexto. Hay algunas células dañadas, tenemos que estudiarlas, simplemente, para darle la seguridad de que no va a ser ese porcentaje del 70% de mujeres que puede desarrollar un cáncer a partir de un virus 16-18. Entonces, su siguiente temor es la biopsia. Se imagina que vamos a cortar el cérvix y lo vamos a mandar y que es una enorme cirugía. Y no, es un procedimiento de consultorio, es sencillo. Podemos usar un anestésico local, podemos hacerlo con instrumentos muy finos, como los de aplicación de Botox en cara. Y el cérvix, desgraciadamente, no es muy sensible al dolor. Si fuese sensible al dolor, detectaríamos estos cambios inflamatorios muy tempranamente, pero no, si no los vemos. Entonces, no sabemos que hay grandes ulceraciones, pérdidas de sustancia en esa zona, contaminaciones bacterianas, virales, etc. Entonces, le explicamos que esta pincita de sacabocados realmente en manos expertas no es dolorosa y obtenemos un muestreo de cada cuadrante de ese cérvix para de esta manera lo que nosotros estamos siempre buscando es garantizar a la paciente su salud y que no está en riesgo. Luego entonces mandamos al patólogo experto estas muestras y nuestro patólogo experto de regreso nos dice, ¿sabes qué? Sí tenemos una lesión intraepitelial, sí tenemos una neoplasia, es una multiplicación activa de estas células que puede ser leve, moderada o severa. Esto hay que informárselo a nuestra paciente muy puntualmente. Tus células están levemente dañadas. La paciente entiende el concepto de inflamación y en realidad, aunque es más profundo, no podemos darle tanta información porque no la va a procesar. Va a sentirse de pronto en mucho riesgo. Y lo importante es que las displasias o lesiones intraepiteliales, que es una sinonimia, de leve, moderado o inclusive de casos severos, son reversibles, son curables y no tiene por qué continuar el proceso de multiplicación desordenada y formación de un tumor en estas pacientes cuando acuden a la consulta. Desgraciadamente, concuerdo con la doctora Eva, la violencia masculina no permite a veces que las mujeres sean revisadas si no es una doctora, si yo no estoy contigo, etcétera, etcétera. A eso le agregamos la vergüenza, los mitos de que nadie debe ver tus genitales, nadie debe conocerte más que tu esposo. Y inclusive pues esto se convierte en una sentencia de muerte cuando tenemos el riesgo de tener un carcinoma de cérvix. Lo vemos en el día a día en nuestras pacientes de los estados del sur donde tenemos una incidencia más alta. Y no quiere decir que no tengamos aquí en derredor de la zona central. Sí los hay, pero de alguna manera hay más información, más difusión de esto y los pacientes acuden un poco más, sobre todo las nuevas generaciones. A mí me da gusto ver que están más conscientes. Generaciones atrás no se usaba el preservativo en absoluto. Existía, pero no se usaba. Podías tenerlo en la mano, pero tu pareja no te iba a permitir usarlo. Sin contar con que actualmente todavía los preservativos femeninos casi son una leyenda. No los encuentras en ningún lado. Nadie sabe cómo utilizarlos. Y si no es una expo de métodos, en un congreso de enfermedades de transmisión sexual o algo así, no los vemos. Entonces, afortunadamente, toda esta información, como el gran trabajo que están haciendo ustedes, hace que nuestras pacientes se concienticen. Hacemos entonces su colposcopía, hacemos su prueba de Schiller, su biopsia dirigida y diagnosticamos tempranamente. Ese diagnóstico temprano nos hace héroes, o sea, no te va a dar un cáncer porque yo te atendí, ¿sí? No te va a dar un cáncer porque yo te atendí en una etapa temprana, en donde el daño en el tejido que tú tenías era total y absolutamente reversible con una pequeña intervención de consultorio,
sencilla, en donde lo más amplio que vamos a hacer es un cono. Vale recordar la anatomía del cérvix. El cérvix no es un órgano, el cérvix es la porción terminal del útero. La parte corporal es intraabdominal y el cérvix llega al fondo de vagina y forma un fondo de saco anterior y uno posterior. El cérvix mide 2 centímetros. Cuando hablamos de las primeras relaciones sexuales de nuestras niñas, en donde sabemos que inician su vida sexual activa, al menos en un 48% de ellas, a los 15 años, y a veces menos, nosotros iniciamos ahí la historia de un cáncer de cérvix. Logramos revisar estas niñas. Diagnosticamos, en el peor de los casos, cuando ya pasó más de un año, una displasia severa. Y quizá tenga yo que hacer un cono. Y ese cono deberá de llevar el 50% del labio anterior y el labio posterior de mi cuello. Y es así, un cono, así tal cual. Redondito de entrada, un bisturí que es triangular, que me lo hace así. Se puede hacer con asa diatérmica. Nada sustituye los cortes fríos para una revisión celular, pero se puede hacer con una asa diatérmica. Y es curativo, inclusive si es un cáncer de cérvix in situ, porque ocupa menos de 2 milímetros de crecimiento. Entonces, la importancia de conocer la historia natural del cáncer de cérvix, en donde iniciamos aquí con un contacto sexual, proseguimos con el punto donde debimos haber iniciado, que es la vacunación. Continuamos en un segundo nivel haciendo colposcopías, papanicolao en base líquida, PCR, no a todas las pacientes, a aquellas que no tuvieron una sospecha de tener un BPH de riesgo, las que nos presentaron esa manchita blanca en el cérvix, las que me dicen muy rápido, aquí está el daño. A esas hay que hacerles un PCR. ¿Se puede a todas? Sí, sí se puede a todas, no es caro. Aún en el medio privado no es caro, pero hay que recordar que tenemos un sistema gubernamental preocupado por disminuir estos casos de mortalidad femenina y este PCR, este papanicolao y esta colposcopía se pueden hacer en las instituciones de gobierno, en tu clínica más cercana de atención a mujeres o a varones. Ya comentaba yo que aquí en Guadalajara tenemos una clínica de salubridad casi siempre a 3 calles de tu casa, con todos estos servicios de primer nivel. Tenemos una clínica de atención a los varones y tenemos al menos 4 o 5 hospitales que se dedican al tratamiento de estas lesiones tisulares que van de primero, segundo y tercer grado. De tal manera que es tan importante su participación porque además nos detectan los cánceres microinvasores a tiempo. Un cono que es el extremo de los tratamientos conservadores, va a requerir al menos 50 cortes histológicos y, por supuesto, me va a decir muy fielmente que no hay un cáncer y que esta paciente está curada. Son tratamientos, al igual que los diagnósticos, relativamente fáciles en manos de expertos y están al alcance de todos. Creo que la labor de información que se está haciendo es la más importante. Y la doctora Eva mencionó un punto que me pareció interesantísimo. Necesitamos hacer más PCRs. Necesitamos saber cuáles son las portadoras del virus 16, 18, el virus 33, 45, 52, etcétera. Y solo lo vamos a lograr haciendo PCRs. Y lo que aquí a mí me parecería interesante es nuestros médicos generales, nuestros licenciados en medicina, que estén informados de todo esto que se tiene que hacer con un virus del papiloma y que no dejemos a las pacientes con la información de esto
es una lesión de crecimiento lento, estate tranquila. No, porque no sabemos en realidad cuál es el detonante que va a ser la iniciación de este cáncer, el cambio radical en estas células. Entonces, enfermería. Yo aquí en UDG trabajé mucho campañas de detección de oportuna de cáncer, y digo trabajé porque ya en este momento no estoy trabajando con el grupo de salud reproductiva, pero hacíamos campañas a campo, en donde invitábamos a las pacientes a salvar su vida, así tal como suena, salva tu vida, hazte un papá Nicolau, ¿sí? Realízate una colposcopía, etcétera. Y bueno, esto en respuesta a cuáles son los tratamientos que nosotros podemos hacer una vez que tenemos en la mano una clase 3 o el resultado de una displasia o de un NIC1, NIC2 o NIC3, que no es otra cosa más que un daño celular todavía controlable, todavía curable. Esto es importantísimo saber. Muchas gracias, Arcelia. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos solo pues escasamente 3 minutos para hacer la última pregunta y se la voy a hacer a Eva. Eva, ¿nos podrías comentar sobre cuál es la importancia de que los varones se involucren también en la prevención y el asunto de las vacunas, que tiene mucho que ver con esta participación activa de los varones en la prevención? Bueno, es muy importante que todos las niñas y los niños puedan recibir la vacuna en la primera edad, ¿no? A los 12 años, de 9 a 12 años se pueden aplicar la vacuna. Incluso ya la nonavalente se puede aplicar hasta los 45 años, ¿no? O sea, eso es muy importante, lo de las vacunas. Y algo que acabas de tocar es, pues, el que se pueda incluir los varones, se pueden incluir los varones en los programas de salud, dado que o sea, han quedado como excluidos y pues ellos son transmisores también del virus del papiloma. Y además el excluirlo pues solo responsabiliza a las mujeres. Se queda la mujer o se entiende en la sociedad que solamente la mujer va a padecer virus del papiloma y no es así. También los varones pueden desarrollar cáncer de pene, pueden desarrollar el cáncer orofaringio y el cáncer anal también, ¿no? Entonces, y a veces es por contaminación, no necesariamente anal es que deban de tener relaciones homosexuales, no, simplemente por contaminación pueden presentar cáncer anal. Entonces, es necesario también promover entonces la reflexión anticipada de los riesgos y el manejo de la enfermedad y que ellos también estén enterados que pueden curarse, ¿no? Que también se les pueden tomar muestras, que también se les puede hacer una PCR y tienen la ventaja de que se revierte la infección en los varones de una manera más eficiente que en las mujeres por algunas cuestiones anatómicas. Y sí, y que bueno, o sea, pueden tratarse también, ¿no? Hay tratamiento también para ellos. Entonces, pues es lo que te puedo comentar de esta parte, de que recuerden que el virus de papiloma no tiene un género de preferencia, ¿no? Sino que puede infectar a ambos géneros. Gracias. No, gracias a ti, Eva. Pues hemos llegado al final de este diálogo NSC. Yo les agradezco muchísimo a ambas por todo lo que nos compartieron. Estoy segura de que podríamos quedarnos aquí otras 3 horas más hablando sobre el tema, pero bueno, esta fue creo que un panorama general bastante bueno para la audiencia, para quienes nos están viendo, y hacer el énfasis en la prevención, ¿no? En ir a estos chequeos periódicos, idealmente cada año,
desde el inicio de la vida sexual. Yo me quedo con ese dato, digamos, como el más importante, y ponernos en manos de expertos que puedan hacer un diagnóstico y después un tratamiento. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy en esta edición del mes de mayo de Diálogos NSC con motivo del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. También agradecemos nuevamente a nuestras invitadas del día de hoy, Arcelia Varela y Eva Ramón Gallegos, por compartirnos sus experiencias y su conocimiento con todos los seguidores de NSC Iberoamérica y también con quienes sintonizan el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que pueden seguir el Noticiero Científico y Cultural Iberoamérica en sus redes sociales. Están como NSC Iberoamérica en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, YouTube y Dailymotion. Y también pueden visitar el sitio web noticiasnsc.com. Yo soy Carmina de la Luz y me despido de todos ustedes. Gracias, Eva. Gracias, Arcelia. Muchas gracias, Carmina. Muchas gracias, Leslie. Gracias, Canal 44 y Noticiero NSC.